Ahora sí. Pues bien, en cuanto a nuestro curso, no estamos ajenos a a este problema y desafío que significa poder cumplir en pocas semanas, la que nos queda, estas 4 semanas, cumplir con las evaluaciones y sobre todo con los procesos. La ventaja que nosotros tenemos es que nosotros teníamos 3 notas presupuestadas, sino que tenemos 2 notas que son hermanas, van de la mano una con la otra. Y eso siempre yo lo planifiqué, lo miré pensando justamente que iba a pasar esta situación. Así es que no son cuestiones que estén ajenas. La unidad 3 de Diccionario y Enciclopedia es una unidad que es hermana de la unidad 4, donde se ve el proyecto final del curso. Si bien en la unidad 1 y la unidad 2 nosotros vimos elementos conceptuales de léxico y semántica que son fundamentales y que habrá que echarle una vuelta, una repasada, una mirada, eh, en la unidad 3, mi interés fundamental con respecto al curso, que ustedes pudieran hacer las distinciones entre diccionarios e enciclopedias y pudieran realizar por fin una evaluación de un diccionario, que es el taller número 2 del curso, que es una evaluación y que es la antesala al proyecto final, porque eh, lo que ustedes van a construir en el proyecto final está basado en la metodología que estamos viendo en este taller. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. Y de esa manera, la clase anterior no fue una clase, hay clases que son exitosas y hay clases que no lo son. La clase anterior, la clase número 10 anterior, no fue exitosa porque no logramos llegar a tiempo, y además hubo una ausencia de estudiantes en el curso. Entonces, nosotros necesitamos salir de esta clase con la ejercitación de la plantilla. Vimos, voy a pasar las diapos, vimos esto, el artículo con los 9 puntos, hicimos la reflexión, algunos de ustedes estuvieron en la clase pasada, en que revisamos los 3 criterios esenciales para ver un diccionario, los 2 tipos fundamentales de diccionarios generales. Vimos también, empezamos a trabajar con la plantilla de evaluación en el sentido que yo les presenté esta introducción, no la voy a repetir, por supuesto, está grabada y ustedes seguramente estuvieron. Entonces, el objetivo de esta parte es que ustedes pudiesen vislumbrar que existen 2 grandes tipos, esto sí lo voy a repetir, existen 2 grandes tipos de enfoques con respecto a los diccionarios. Y para Hispanoamérica y especialmente para Chile, es muy importante entender que dado nuestro dialecto, caudal de dialecto español chilensis, las unidades léxicas han estado em, organizadas en 2 grandes tipos. Una que tienen que ver con la publicación de diccionarios que son llamados chilenismos o que pretenden ser chilenismos, y diccionarios que son corporativos o que más bien vienen de las academias de la lengua española y que por ende son repertorios disímiles, no son lo mismo, no son iguales. Tienen distintos enfoques, distintos repertorios, distintos presupuestos, que eso es algo súper, súper importante. ¿Cuánto tiempo se espera trabajar en esto? ¿Cuántos profesionales van a trabajar? ¿Cuál es la envergadura? ¿Cuál es la cantidad de información que vamos a recopilar? Y eso hace que, por ejemplo, si uno ve cualquier palabra, cualquier lema, digamos lema o entrada a aquella palabra que está adentro de un diccionario, vamos a encontrarnos con diferencias tanto en los diccionarios que son más corporativos, o sea, diccionarios que vienen de la metrópolis lingüística, como es la Real Academia Española y sus eh, coterráneas o cercanas, y lo que nosotros podemos aportar desde Chile mismo, como por ejemplo estos ejemplos que están en el cuadro verde, donde la cuarta aparece como un vestigio de que la palabra existe y que tiene ciertos usos. Por lo tanto, las definiciones que uno pueda obtener de cualquier palabra siempre van a distar de los diccionarios tradicionales. Y es por eso que el objetivo de esta clase, y que va a ser parte del siguiente taller evaluado, que deberíamos tenerlo la próxima semana, em, y que eso debería pavimentar, o sea, un trabajo que vamos a hacer, por supuesto, en clase y con los tiempos ajustados, y ahí les voy a explicar más después, pero básicamente va a ser lo que estamos haciendo ahora y lo que queremos hacer en esta clase, que es poder en- revisar estos 3 diccionarios. Yo les envié por el correo actualizado el Excel que les había enviado la vez anterior, y ahora se los envié con tres entradas, con 3 hojas, para que puedan en cada una de las hojas escoger un lema, un vocablo, una palabra, una expresión que podamos seleccionar de cada uno de estos 3 diccionarios, y que a la vez de eso podamos
em, evaluar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto antes de seguir adelante? Por favor. Profe, disculpe, Sí, recién escuché que dijo que vamos a hacer el taller en clase. claro, el taller en clase. Esto lo que vamos a O hacer hoy sea, día, no este taller, sino que me refiero a la evaluación, el taller como de evaluación. claro, en clase, exactamente. Sí, o sea, vamos a hacerlo en clase. Yo les doy las instrucciones, que está basado en esta misma metodología, vamos a aplicar la misma plantilla. Por eso me interesa mucho que podamos practicar hoy día esto. Lo hagamos bien. Esa es la idea. Disculpe, y con respecto al tiempo, o sea, sé que la clase es de 1 hora, pero nos dejaría como las otras 2 horas para Sí, terminarlo, sí, o... claro, Ah, sí, ya. sí, sí, eso Ya, está. genial. Esa era mi Sí, duda. sí, sí, esa es la regla del juego. Tienen que ser 3 horas. Sí. Así que no, no, yo no me pierdo. Yo no sé si han tenido problemas con otros profes con respecto a eso. De repente los profes se pierden o no leen algún comunicado y a veces hay harta información chica entre medio y puede que alguien se haya perdido, pero nosotros por lo menos en estos cursos hemos seguido las reglas del juego, lo que nos han dicho que hay que hacer. ¿No? ¿No? Sí, no, en realidad no hemos tenido problemas, pero gracias, profe, por Sí, resolverme la duda. exacto. Bien, entonces ustedes tienen las plantillas, ¿cierto? Díganme sí o no. ¿La tienen? ¿La descargaron, la última versión? Sí, yo sí. Ya, descárguenla. Eh, ¿Necesitan que la revisemos en conjunto? O si quieren, primero vamos a... No, revisémosla en conjunto. Voy a meterme en la plantilla para que la revisemos en conjunto. Ahí la voy a abrir. A ver si aparece. Ahí apareció. ¿La ven? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, esta plantilla de diccionario, la idea es que ustedes puedan, por ejemplo, en la primera, que está acá, la número 1, ustedes van a poner el nombre, vamos a hacer ahora, vamos a ver qué diccionario vamos a trabajar, el nombre del diccionario, la muestra seleccionada, un lema, la palabra abotagado, por ejemplo, página 5. Ya, eso. Yo aquí les pido que lo agregué, lo actualicé a la plantilla anterior, que me di cuenta que no lo había explicitado, y es que la palabra tiene que estar definida en al menos 2 líneas, como mínimo, para poder tener un contexto de la definición, un contexto, un contorno de la definición. Que eso nos permite trabajar, nos permite evaluar la forma en que el diccionario plantea la definición. Entonces, eh, esta primera, bueno, acá yo copié exactamente, adapté, copié la plantilla que aparece en el artículo. Por lo tanto, hay cosas que puede que no se adapten. Por ejemplo, si aparece o no la palabra, obviamente que la respuesta es sí, porque la vamos a haber seleccionado la palabra en particular del diccionario, porque nos llamó la atención la palabra abutagado, por ejemplo. O sea, va a ser sí. En el caso que tengamos una acepción, ¿cuántas son? Ahí ustedes anotarán. ¿Habrá que realizar una estimación de las acepciones totales de la obra? Em, Esa yo la dejaría por el momento en blanco, porque es una pregunta que tiene que ver, es más bien como una pregunta genérica que implica otra mirada, así que no. Después, la claridad de la definición. Y acá ustedes pueden, y para eso les pido también que si tienen dudas, tomen el artículo y lo revisen, si es que hay alguna cosa que tenga duda. Acá es marcar de 1 a 7, como 7 lo máximo y lo 1 lo mínimo, o sea, 7 es como la presencia del rasgo y lo 1 asistematicidad es la ausencia del rasgo. Las entradas, especialmente las más largas, están estructuradas con claridad. Obviamente que acá nosotros tenemos que aplicar la respuesta al lema, a la palabra, a la expresión que nosotros seleccionamos. Por lo tanto, ahí ustedes van a ir poniendo de 1 a 7, ¿ah?, lo que les parece que es el, calificable por cada una de las palabras. ¿Ya? Por eso la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Después nos encontramos con que, si quieren, después cuando ustedes empiecen a revisar con cada una de ellas, si tienen alguna duda, me preguntan para no perder tiempo. Y lo que después ya nos interesa con mucha relevancia es la información léxica adicional. Por ejemplo, si el diccionario entrega para esta palabra o expresión que encontramos
entrega otras informaciones añadidas, como categorías sintácticas, como categorías morfológicas, ¿ah? Referencias a derivaciones de palabras. Aquí ya nos ponemos más específicos. Entonces, estos elementos son los que uno evalúa en un diccionario y que son parte, y esto es muy importante, son parte de la conceptualización que tiene el diccionario. Por eso es que quiero que hagamos el ejercicio de evaluar 3 diccionarios o 3 autodenominados diccionarios de chilenismo que podrían estar tomando o no estos elementos que son fundamentales. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Yo al menos muy bien. Es ¿Bien? técnicamente lo que sale en el texto, así que tampoco es tan complicado. Perfecto, sí, no es para nada complicado. Es más bien mapearse, organizar bien dónde está la información, tratar de entender bien las preguntas que se hacen y sobre todo entender el propósito, que es evaluar cómo un diccionario toma el contenido léxico del dialecto español chileno y lo pone en función a una definición para un público. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces, la idea es que por cada una de estas hojas, acá tenemos una palabra, acá vamos a poner otra palabra y en la tercera ponemos otra palabra. Ese es el ejercicio, de tratar de ubicar 3 palabras distintas. Y para eso, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo de grupo. Ustedes son, hoy día en este momento son 6 alumnas, entonces me parece que sería interesante que pudieran trabajar de a 2, ¿ya? Un poco también al azar. Y yo les voy a asignar entonces cuál sería para que ustedes estén en grupos separados para poder trabajar a distancia. ¿Ya? Profe, entonces, por Dígame, mientras que dígame. una duda, las preguntas que son como más generales, o sea, como que se referirían, perdón, al diccionario en general, las aplicamos solamente a la palabra que elegimos, ¿cierto? Exactamente. Ah, ya, Solamente la ok, palabra que escogieron, sí. ¿Ya? gracias. Ya, voy a crear los grupos y les Profe, asigno tengo una inmediatamente pregunta. los ¿El diccionario lo diccionarios. elegimos nosotras o el que nos Podemos, parezca? ¿O lo va a definir usted? lo defino yo mejor, al azar. Ya. Ok. Ya. Ahí creo que se van a ir a los grupos. Esta cosa se tiene que mover. Sí, ya estamos. Bien, ¿cómo les fue, Javiera, Valentina? Ustedes que empezaron con el grupo, con el equipo, perdón, con el diccionario número 1, How to Survive in the Chilean Jungle, un clásico de los autodenominados diccionarios chilensis. ¿Cómo les fue con eso? Nos fue bien, alcanzamos a analizar casi todo lo que se nos pidió. Ya, qué bueno. Sí, así que Bien. Sí, también nos sirvió como para ver que el diccionario no está tan bien organizado como, por ejemplo, a nosotros nos gustaría. Exacto. Tiene, por ejemplo, algunas ¿Verdad? definiciones súper completas con ejemplos, sinónimos y cosas así, pero hay palabras que tienen, por ejemplo, menos de una línea y no trae casi nada de ¿cómo se dice?, de definición. Por ejemplo, en claro, Mamerto dice noun, full, sea, hill. Ya. Y todo lo que aparece, no aparece nada más. Entonces, igual fue como... Claro. Claro, eso es lo interesante, que uno va viendo, se da cuenta que al aplicarse estos criterios para evaluar, aparecen cosas interesantes, así como así, cosas asistemáticas o sistemáticas. Bueno. Ejemplifíquenos con alguna de los lemas. Lema se le llama a la entrada, ¿cierto? A la palabra, para no decir palabra, porque palabra también es un poco ambiguo, puede ser una expresión, 2, 3 unidades, una frase. La que elegimos era una expresión que es hay ropa tendida. Ah, ya, qué buena. Especifica que es una expresión y dice a council to not talk or do something because there are others who would be offended or who would cause problems. Y después de un ejemplo. Ya. Bien. ¿Cómo lo encontraron eso? ¿Cómo fueron evaluando cada cosa, cada uno de los elementos? Como, por ejemplo, lo primero, aparece en la palabra, aparece. Por supuesto, sí. En el caso de que tenga más de una acepción, no, solo tiene una acepción.
Podría haber tenido otra excepción que es la de cuando uno está hablando y alguien te dice como hay ropa tendida para que dejes de hablar porque como que te estás autosaboteando o como que no tienes derecho a hablar porque tú hiciste cosas malas que tienen referencia con eso. Esa es otra excepción que había en otros diccionarios, pero acá solo está una. Ya. Y después, además, habrá lo de las excepciones como que nos lo saltamos porque solo tenía una Sí, está y bien. Sí. empezamos a responder todo lo demás. Ya, bien. Bien, bien. Eso, continúen, pues, para que veamos un ejemplo concreto. Vale, no sé si tú quieres continuar. Ya. En varias nos costó encontrar que algunas que tuvieran como ejemplo o más de una acepción. O habían Ya. algunas que no habíamos escuchado que se usaran, por ejemplo. Ya, pero con respecto a esta palabra, o sea, esta expresión en Ujú. particular, si, por una cuestión nada más que de tiempo, ¿ah? Si pudiesen Sí. ustedes hacer una presentación de estos primeros 6 elementos que aparecen acá, ¿ya? De la letra B, de la claridad de la definición, del 1 al 6, que yo ahí estoy marcando en la pantalla, Ah, ya, ¿sí? Solamente con del 1 eso, al 6. sí, con la expresión que acaban de decir. Desde la B, Claro, bueno, las entradas, especialmente las más largas, están estructuradas con claridad, le pusimos que sí. ya, bien, Las otras no eran demasiado claras, así que eso no nos gustó mucho. El otro era el criterio de ordenación de las acepciones es coherente. Le pusimos que sí, pues está por orden alfabético y el uso como si es apropiado no está marcado también con unos símbolos, así que ya, por ese lado le pusimos que sí. claro. Es Esta un pregunta, vocabulario disculpa, limitado, libre. Ujú, sí, disculpa, es que estas dígame. preguntas, a pesar de que están puestas en una pauta para evaluar a una sola de las entradas del diccionario, son preguntas Ujú. que tienen que responderse mirando el diccionario completo, o sea, mirando por lo menos una Sí, página. por eso igual Sí, tomamos varias sí, palabras, fuimos como comparando si salía el tipo de palabra, por ejemplo, claro, como exacto, definíais adjetivos, sustantivos, expresiones. claro, exactamente. Y ahora sí, continúa. ¿En cuál me quedé? En la 2, complejidad de vocabulario. ¿Es un vocabulario limitado o libre? Ah, ya, ahí le pusimos que era un vocabulario más o menos libre, como, al menos como con los ejemplos, más que nada porque con las definiciones vimos que se iba como por la línea un poco más formal, Ya, así que sí. claro, libre es porque hay de Contiene y todo, asume hay como de todo. información. Sí, pues, Sí. Contiene asume asume información información enciclopédica. enciclopédica. Le pusimos que no, un 7. Ya, Das netamente las definiciones, nada más. bien. Utiliza palabras de la misma familia en la definición, ahí pusimos un 3. Ya, En porque unas como que encontraron sí, en otras algo. como que no. Sí. Claro, no en todas. Utiliza sinónimos en la definición, pusimos que no, aunque creo haber visto por ahí alguna, pero la verdad no sabría decirlo, no recuerdo. Mm. Eso de la circularidad es O un sea, rasgo súper estaba, particular del diccionario. sí, Mm, habían sinónimos, pero diría que en un 20% de las palabras, si es que no menos. Ya, bien poquito. ya. Sintaxis confusa. Número 4. Utiliza oraciones simples, atributivas, no, lo vimos bien poco, como que iba directamente al grano el diccionario, como esto es. Así como, Ya, o sea, no así como sale ahí definido, pero ya. utiliza formas de la tradición lexicográfica, dice Sedel, no. Ya, bien. Claro que eso es, aburre ya cuando uno está viendo el diccionario de la Real Academia, que todo el rato dice CD, úsase. Oh, ya. Bien. Excesiva vaguedad, el número 5. ¿Destaca los rasgos esenciales de la entidad definida? Sí, era bien conciso. En algunas como que sí era bien extendida como la definición y daba muchas como definiciones, como 4 a veces. Pero en general está bien Ya, definido los rasgos, lo lo más importante. esencial. Ujú. Sí. ¿Son definiciones muy abstractas y generales? No. Ujú. Así que también le pusimos un 7. Tiene la particularidad los diccionarios como el chilenismo,
como estos que son autodenominados chilenismos, como querer ayudar al oyente, al usuario, y tratan de ser concretos, tratan de a veces de ser muy, muy concretos, de muy un ejemplo así, muy, 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 muy concreto. Y ese es un pro y un contra, porque, claro, es mejor que ser abstracto, pero a veces también se quedan en una particularidad, en un caso. Pero bien, vamos evaluando bien esto. Difícil interpretación de los códigos. ¿Se entienden fácilmente los códigos? ¿A qué nos referimos con código? Pueden ser abreviaturas, alusiones a imágenes, en este caso creo que no tiene. Es En este fácil. caso, como que el código que tenía más que nada era una simbología que tenía antes de las palabras para las más usadas o algunas con las que tener cuidado. Era como el Exacto. código más principal y sí tenía una parte donde especificaba qué significaba cada uno, así que también le pusimos un 7. Ya, bien. ¿Encontraron ejemplos? ¿Propone un ejemplo para la acepción? Por ejemplo, en este caso, la acepción que estábamos conversando. Sí, propone ejemplos para prácticamente casi todas las acepciones, por lo mismo de que como es de chilenismos, quiere, además de ser conciso, tratar de explicar lo mejor posible en un contexto lo que se está tratando de decir. Ya, exactamente. Muy bien. ¿Son representativos de la acepción estos ejemplos? Aquí viene la idea de si es muy Ahí le concreto, muy pusimos particular. en algunos, porque no era como que en todos fuera súper representativo. Había algunas que sí, pero habían otras, por ejemplo, que no estaban muy bien encaminadas o algunas, por ejemplo, ya muy desactualizadas o cosas por el estilo. Claro, exactamente. Bien. Bueno, de eso se trata. Hemos ejemplificado cómo evaluar, a partir de una palabra y a partir de una mirada, una página o más páginas, ustedes pudieron tomar una idea de lo que podía ser este diccionario. Vamos a ver, como tenemos poquito tiempo, Paula y Sofía están en el grupo 2 y revisaron Speaking chileno. ¿Qué les parece si, para efectos de ver la plantilla, podamos revisar esta siguiente parte, la letra D, la información léxica, que podamos revisar estos elementos que están aquí que estoy marcando? Sí, profe, la Sofi Ok. tiene la plantilla, Sí. eso sí. Ya, perfecto. Sí, sí. ¿Desde dónde era que me Ahí está, salió? de la letra D. Información léxica Sí. adicional. Claro. Ahí está. Ahí está. Ah, ya sí. Nombra una Eh, de las palabras o expresiones que encontraste, que seleccionaron. Sí, nosotras seleccionamos la palabra confort. Sale como la definición toilet paper, name comes from the brand of toilet paper, but now is used generically for any brand of toilet paper. Claro. Eso, Ujú. la página 61. Ya. Información gramatical, si da información sobre la categoría sintáctica, no. No. No, da información sobre las características morfológicas tampoco. Ya. Y si da información sobre los complementos que puede llevar la palabra, tampoco. Ya. Era bastante simple este diccionario, o sea, como que salía palabra, una definición o como más traducción también. Ya. Sí, de hecho, vimos una palabra que era chalado, creo, y la definición literalmente era nuts. Nada más que Ujú. nuts. Claro. No había nada, No hay no mucho especificaba aporte. nada. Sí. Podría ser o una nuez, o podría ser una persona que está loca, como que Sí. no especificaba nada. Muy, muy poco específico. Claro. Bien, referencia a otras palabras. Derivados o familias de palabras. ¿Aparecen de forma sistemática y con una estructura claramente definida? En esta, la palabra que elegimos nosotros al menos no tenía, pero habían como otras que salía, por ejemplo, salía carrete, después salía carretear y después otros derivados de que podía salir de esa palabra. Ya. Bien. Sinónimos y antónimos aparecen de forma sistemática con una estructura definida. Nuevamente en esta palabra no, Nada. pero no. Ya. En frases hechas, ¿aparecen de forma sistemática frases hechas? Como ejemplos del uso de la palabra. Ejemplos sí habían, sí habían como frases hechas para ver cómo usar una palabra, pero nuevamente la de nosotras no. Ya. Etimología.
¿Esa información negativa contribuye a hacer más compleja la entrada? ¿Ocupa un lugar destacado en la definición? Pero la etimología es de dónde viene la palabra, ¿cierto? El origen de la Sí. palabra. No sabíamos si considerarlo etimología, pero dice que el nombre viene de la marca de papel higiénico. Eso es como lo más cercano que tendría, Claro. pero sirve para entender por qué se le dice confort al confort. Claro, claro, exactamente. No es etimológicamente la expresión, la manera más correcta de decirlo, pero sí alude a algún contexto de donde proviene o donde nació esta idea del confort como una palabra de uso habitual. Bien, bien, gracias. Y Pamela, quedaste solita en tu grupo. Sí, a Beatriz se le cayó el internet. Ah, ya. Veamos, para efectos de revisar la plantilla, desde acá, desde el 5 pronunciación hasta el final, alguna palabra que hayas tomado del Chilean slang de Emilio Rivano. Elegimos al lote, que está en la página 38, en la primera entrada de la Ya. página 38. Ya, Y un segundo, que no alcanzó a ver el zoom en grande. Ahí sí. En cuanto pronunciación ni transcripción fonética no tenía, entonces no puedo hablar, entonces no puedo hablar como de esta parte de la información. claro, sí. Tampoco da como variantes de ortografía en esta palabra, ni en las otras tampoco creo, de las que alcanza a ver. Ya, bien. Tampoco da información sobre el estilo y el contexto de uso. Ujú, ya. Eh, Y el resto de la no- información ya es realmente un apéndice que podría realmente no estar. O sea, hay apéndices de información como modelos de conjugación y guías de uso. no llegué hasta el final del documento, pero al menos ilustraciones no habían. Y por el estilo de cómo estaban ordenadas las entradas, tampoco creo que hayan modelos de conjugación ni listas de ningún tipo. Ya. Perfecto. Claro, pasa que si pudiésemos hacer me parece que yo revisándolo, mirándolo, y ustedes seguramente se dan cuenta que la última parte hay cada vez menos información en los diccionarios de uso llamados chilenismo sobre estos últimos ítems. ¿Cuáles fueron las tres entradas que escogieron, Javiera, Valentina? ¿Cuáles fueron las tres que escogieron? Disculpe, profe, es que se le cortó y no Sí. entendí. Javiera, Valentina, ¿cuáles fueron las tres expresiones, entradas que seleccionaron de su diccionario? Alcanzamos a seleccionar solamente una, porque después nos pusimos, perdón por mi perro, pero después nos Sí. pusimos como que a responder todo lo demás. Entonces Ya. la que Ya, está habíamos seleccionado fue simplemente hay ropa tendida. Ya. Ujú. Paula y Sofía, ¿ustedes alcanzaron a seleccionar más? No, tampoco estuve. O sea, habíamos visto varias palabras antes de esa, de la que elegimos Ujú. para esta, Sí. pero no alcanzamos como a responder para otras. Ya. De todas formas, las otras palabras que habíamos visto o tenían como una explicación de menos de una línea, como una palabra o 3 palabras máximo, y todas como que seguían la misma línea de la definición de confort. Entonces, como era más o menos similar. Claro. Habían unas que tenían ejemplos, pero no eran todas. Claro. Y cuéntenme, ¿alguna opinión que pudiesen comentar sobre la plantilla y sobre el diccionario que revisaron? Dos conclusiones, una de cada una, en términos de qué les parece esta plantilla de evaluación como una aproximación a diccionario y los diccionarios que ustedes revisaron. Yo creo que la plantilla sirvió bastante porque sin la plantilla yo, por ejemplo, hubiera considerado el diccionario que nos tocó algo como bueno, pero después de analizarlo como exhaustivamente no me gustó mucho que digamos, entonces diría que sí sirve como para evaluar críticamente bien los diccionarios. Exacto, sí. Bien, concuerdo. ¿Otro comentario que quisieran? Yo también señalar? opino lo mismo que Javiera, porque, o sea,
o el diccionario estaba muy incompleto dentro de muchas como categorías de la plantilla, o la plantilla era muy, muy completa, y creo que es más lo segundo y también lo primero en Claro. realidad. Claro, la plantilla trata de no saltarse ítems, como ítems Claro. que son expectativas de cualquier diccionario. Ahora bien, si el diccionario tiene una u otra cosa, ahí es donde viene nuestra mirada crítica y uno dice, ¿para qué sirve este diccionario? En el artículo se dice por ahí, se recuerdan, se dice, o sea, hay un momento en que se dejan los diccionarios netamente academicistas y se pasa a diccionarios de uso. Y eso es un pro y un contra, se pierde mucha información por una parte, pero por otro lado se gana en llegar a ciertos segmentos de quiénes son aquellos usuarios que realmente necesitan el diccionario. La lingüística anglo hizo la lexicografía anglo hizo un gran salto cuando armaba estos diccionarios de uso. O sea, nosotros no podríamos haber aprendido muy bien inglés en nuestra existencia si no tuviésemos esos diccionarios de uso muy particulares, muy específicos. Bien, esa es la idea. ¿Se fijan? Hoy día lo que pudimos revisar es tener una plantilla que se ajusta a un marco metodológico que me parece que es muy relevante. O sea, es re difícil encontrar artículos donde no les hablen del diccionario de una manera muy teórica y que los dejen muy perdidas y encumbradas en lo abstracto de lo abstracto. Y acá hay un trasfondo metodológico y hay también una plantilla que nos permite articular rápidamente una mirada al diccionario. Así que la idea del taller es que hagamos exactamente esto mismo. Yo voy a modificar esta tabla porque lo que vamos a hacer es considerar un listado de 5 palabras, 5 entradas distintas. Esas 5 entradas nos van a permitir hacer una caracterización general del diccionario y hacer una caracterización específica de cada uno de los vocablos. Eso va a ser el taller de la próxima sesión. Y vamos a trabajar con un par de diccionarios más, un par de clásicos que dentro de la lexicografía chilena. Pero básicamente esta es la metodología, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, comentario final antes de terminar? Para la evaluación nosotros escogemos nuestro grupo, ¿cierto? Sí, en parejas. Ah, ya. Sí, Es que, ¿cómo se llama esto? Si no me equivoco, somos la misma cantidad de alumnos, tanto en análisis del discurso como en lexicogenesia, entonces somos impares. No, parece que hay distintos números de alumnas. ¿Va? Sí, creo que hay 3 o 4 alumnos que cambian, que cambiaron de curso. Sí, ahí no son iguales, no somos los mismos. No estamos repartidos igual en cada uno de los grupos. Así es que, mira, hagamos una cosa para que nos ordenemos bien. Les voy a compartir un Excel para que se anoten. Y entonces ahí se anotan y podemos tener claridad de quién va a trabajar con quién, para que no lleguemos a última hora. ¿Les parece? Les mando el vínculo por correo. ¿Ya? Bueno, que estén muy bien. Un gusto haberlas escuchado y haber trabajado con ustedes. Que tengan buena tarde. Que estén bien. Chao. Usted también, profe, que le vaya bien. Gracias, chao.